siendo bienvenido por el público. Muchas gracias a todos. Así que gracias por tu tiempo. Gracias por tu lugar, por invitarme a tu lugar. Germán es un periodista muy destacado de policiales y aparte él es director de SM Noticias, donde yo también trabajo. Gente, no quiero pasar por alto, obviamente, todas las novedades del triple crimen, pero también el caso de Jeremías Monzón está conmocionando a todos. Yo subí hoy un video al respecto. Quiero cumplir con el entrevistado al cual le dije que lo íbamos a llamar en este horario. Así que, si les parece, con este debate que se está dando con respecto a la baja de imputabilidad, y también te quiero escuchar a vos, vamos a hablar con el juez penal juvenil de Quilmes, juez de garantías penal juvenil Elvio Ramos, y quiero leerlos también a ustedes con respecto a qué opinan, llamémoslo mientras tanto, con respecto a qué opinan sobre la baja de imputabilidad que se puede estar dando, que puede estar teniendo lugar probablemente después de este caso, que también es bisagra a su vez. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal, doctor? Muchas gracias por atendernos. Por favor. Bueno, estamos con Elvio Ramos, juez de garantías penal juvenil. Lo saluda Carolina Vizgarra y Germán Marcucci. Estamos en vivo en TikTok. Imagino, doctor, que debe estar al tanto de uno de los casos bisagra de esta semana, del año prácticamente. Un chico de 15 años asesinado a puñaladas por una adolescente de 16 años y dos menores de 14. Y este debate que se abre, ¿no? Estos dos chicos de 14 que están libres, que son inimputables, y una familia que pide justicia. ¿Qué decirle a esa familia? ¿Qué decirle a la sociedad que está indignada también? Bien, arranquemos por situar el caso, que es horroroso, realmente es horroroso, me he informado, pero también es un caso de excepción. Me preocupa que a raíz de este caso, que es horrible, realmente tiene todos los condimentos para decir que es un espanto, pero ha sido utilizado por el gobierno federal para generar la cuestión de chicos fobia, ¿no? Y pretender bajar la imputabilidad. Ahora, vamos a separar los tantos. La chica de 16 años, por su edad, va a recibir un juicio penal y eventualmente recibirá una condena. Suponemos que el delito, de acuerdo a la modalidad, es un homicidio agravado. Los homicidios agravados, según nuestro Código Penal, llevan perpetua, pero para los menores de edad la perpetua no se aplica. El tema, el abordaje de los chicos de 14 años que son inimputables, y acá cada provincia y cada juez de provincia tiene su propio temperamento. En el caso de la provincia de Buenos Aires, con un crimen tan grave como este, se hubiese aplicado una medida de seguridad. Bien. La ley de la provincia autoriza medidas de seguridad. ¿Qué es una medida de seguridad? En realidad una medida de seguridad es privativa de la libertad. Pero en este caso tiene un aspecto en principio curativo, porque nosotros mandamos a hacer pericias psicológicas y pericias psiquiátricas para determinar si es peligroso para sí, para terceros, y luego tratar de establecer el régimen de protección de derechos que mejor se ajuste, no solo a la personalidad del chico, sino también a su dinámica familiar. No sé si me escucha. Quería preguntarle por esta cuestión más o menos técnica al respecto de cada provincia tiene, entiendo yo, un código distinto. Por esta razón en Santa Fe estos menores no tienen una medida de resguardo, que sería acá en la provincia lo que conocemos como los viejos hogares o los reformatorios, hasta que se lleva adelante un proceso. Entiendo yo que la inimputabilidad de los menores sería de alguna manera terminar en la casa, ¿no? Pero eso, con la baja de la imputabilidad a nivel nacional, ¿va a cambiar a nivel nacional con los distintos códigos que hay en las provincias? A ver, todo lo que es un proceso penal es privativo de cada provincia. La ley que tiene la provincia de Buenos Aires, la ley penal juvenil, procesal penal juvenil, es diferente a la que ocurre en Santa Fe, en Córdoba, en La Pampa, en San Luis, en Corrientes, que es una de las últimas leyes, muy interesante.
Más allá de la ley procesal también están los criterios judiciales. Claro. Quizás en este caso, con estos chicos de 14, no tenemos exactamente, está bien que existe un video, que es una prueba contundente, pero quizás en este caso el juez consideró que los dispositivos de contención para menores de 14 años eran inadecuados para cierto tipo de chicos. Y en ese caso dispuso que queden con la familia, quizás con una medida de contención que nosotros en la provincia de Buenos Aires llamamos arresto domiciliario, ¿no? No lo sé esto exactamente, pero en la provincia de Buenos Aires algún caso así grave, pero que por características personales de internación sería totalmente desaconsejable, si disponemos el arresto domiciliario con control por parte del organismo de niños de la provincia, ¿no? Sí, yo incluso me acuerdo de casos de la provincia de Buenos Aires donde los menores de 16 quedaban en algún lugar a resguardo, instituto y demás por algún delito grave. Claro, el caso de la nena Kim, que había sido arrastrada, y creo que uno de los dos era menor, y al momento ya se había dispuesto una medida de de resguardo, de resguardo. Pero bueno, en este caso yo hablé con el abogado que representa a la familia de Jeremías. Me cuenta que se realizó la audiencia imputativa de los dos, se les dio la posibilidad de hablar. Yo no sabía esto, que en Santa Fe era distinto, que ninguno quiso hablar y que ahí se los sobreselló directamente. Claro, yo explico. Aun cuando sean inimputables, que significa que no haber proceso penal en su contra, se tiene que otorgarle el derecho a ser oído. Sí. El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, por si quieren hacer un descargo. Normalmente, como están representados por un defensor o asesor de menores, se les sugiere mantener silencio, lo cual no significa ninguna presunción en su contra, menos porque no van a ser procesados. Y el sobreseimiento es un momento procesal donde el juez declara que, de acuerdo a la ley nacional, no pueden ser juzgados y, en consecuencia, el proceso penal en principio en su contra queda sin efecto. Ahora, lo cual no significa que queden liberados de cualquier intervención judicial o proteccional. Ojo con esto, hay que aclararlo. ¿No están sobreseídos los menores de 14? Aunque estén sobreseídos, el juez puede haber ordenado medidas de protección, o el organismo de protección de infancia en Santa Fe ha tomado intervención posiblemente y haya establecido la aplicación de algún programa de contención, de trabajo psicológico. Evidentemente estos chicos necesitan sin ninguna duda un abordaje psicológico. Esto está fuera de toda la discusión, ¿verdad? Sí, a mí lo que me dijeron es que los iban a reescolarizar fuera de la ciudad de Santa Fe, y que no descartaban, por ejemplo, que a futuro estos chicos puedan ser tenidos como testigos en un futuro juicio, dado que no van a poder ser punibles por el hecho. Y si sale la ley, aunque saliese la ley, tampoco es retroactiva, ¿no? Oh, claro, las leyes penales son a futuro, excepto que sean más beneficiosas, ¿no? La ley, por lo menos la intención que tiene el Poder Legislativo, o sea, la presidencia, es enviar un proyecto acorde con el dictamen de comisión que salió en mayo del año pasado, donde fija la edad a 14 años y una pena hasta los 15 años de prisión, ¿no? Pero no se podría aplicar retroactivamente, porque esto no, la ley penal que perjudica no se puede aplicar retroactivamente. Doctor, usted cuando empezó la comunicación dijo que bueno, esto está siendo utilizado por el gobierno para impulsar, qué sé yo, el debate. De todas maneras, en la opinión pública es una cuestión que se viene pidiendo en base a la crisis de inseguridad que hay, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que se viene pidiendo de hace mucho. Es un debate ideológico, es un debate partidario. ¿Cómo lo califica usted a esto? Bien, vamos a poner todo en contexto. Es verdad que la ley hay que actualizarla. Tenemos una ley vigente que tiene 45 años. Claro, del 80. Pero incluso buscamos los antecedentes. Sí, la ley es del 80, pero esa ley reproduce una ley del año 54. Sí. Estamos hablando de una ley prehistórica. Ahora, ¿cuál es la incidencia de la criminalidad adolescente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es la jurisdicción con mayor cantidad
de causas penales. En el año 24 hubo 1.200.000 causas penales en el sistema judicial. De ese 1.200.000, 23.000 fueron los casos penales adolescentes. Y de esos 23.000, solamente el 10%, 15% son causas penales procesables. 20%, pongámosle. En este momento en la provincia de Buenos Aires hay 500 chicos privados de la libertad por delitos graves, porque para dictar la prisión preventiva de un joven tiene que haber cometido un delito muy grave. Por ejemplo, un robo con un arma apta, donde hubo peligro para la persona física de todos los participantes. Por supuesto, ni hablar de homicidios, abusos sexuales. En este contexto, decir que la delincuencia juvenil genera inseguridad es poco más que una torpeza. Esto no es cierto, la delincuencia juvenil no mueve la aguja de la inseguridad. Por eso yo creo que acá hay, por un lado, una cuestión ideológica del gobierno frente a una política de seguridad de mano dura que no se justifica. Pero también es cierto que la sociedad en general pide que se intervenga más tempranamente que los 16 a los chicos, pero no para encarcelarlos, como pretende, por ejemplo, la senadora Bullrich, sino justamente para reeducarlos. Se han hecho encuestas donde a la gente se le preguntó, ¿es necesario bajar la edad? Sí, por supuesto. ¿Para qué? Para que los reeduquen. No es lo mismo que cuando se dice se agraven las penas para que los adultos estén más tiempo presos. Esta es la gran diferencia, porque está en la mentalidad de la sociedad argentina que los chicos son delincuentes. Hay que contenerlos, pero también hay que reinsertarlos. En cambio, al delincuente, al chorro adulto, al homicidio adulto, ese, como dicen, que se pudra en la cárcel. Pero, ¿no? perdón, visiones de la sociedad. ¿Sí? Doctor, a un pibe le digo porque tiene 14 años, este caso cualquiera, pero a una persona de 14 años que asesina con saña, con brutalidad, que se ríen mientras graban, ¿esa persona se puede recuperar? ¿Se puede recuperar en la sociedad? Cuidado, no hablemos de la recuperación por la gravedad del delito. Okay. Estos chicos no tienen antecedentes. Este homicidio, insisto, tiene todos los condimentos del horror, de la perversión, pero estamos hablando más de estructura de personalidad que de sociopatía. Con lo cual, estos chicos pueden ser recuperables, han participado en un delito horroroso, pero trabajando psiquiátricamente. Ahora, ¿qué sucede con los chicos típicos del conurbano que ya tienen varios ingresos penales, que salen a robar con armas, que roban autos? Bueno, acá aparece la dificultad, porque el contexto seguramente que los rodea, contexto familiar, hay familiares, los progenitores privados de la libertad, hay consumo de estupefacientes, hay marginalidad, abandono de la educación, sin hábitos de trabajo. Esto es un combo, esto es muy difícil de revertir y requiere un trabajo mucho más intenso que un homicida, con todo lo que ha significado para Jeremías y para los protagonistas de este horror. Diría que la gravedad del delito, por ser el primer delito, quizás ayude a trabajar. Por eso los 14 años no me parece una edad irrazonable para bajarle la edad. Ahora, tiene que ser una política de protección y de reinserción, más allá de que los chicos tienen que responsabilizarse por los delitos que cometen. Recién el doctor Baños, abogado que está representando a las familias de las víctimas del triple crimen, tenía una postura por ahí un poco dispara a la suya en cuanto a, bueno, tenía una visión por ahí más, que no existe la posibilidad, creo yo, entendí algo así, de reinsertarse porque el sistema no funciona, porque existe corrupción, porque ya está enquistado, digamos, como una suerte de cáncer, tanto en la política, en la justicia y en distintos aspectos. Digo, la visión o la proyección de una reinserción de estos jóvenes con el sistema actual que tenemos, judicial, político, es una utopía, doctor. A ver, posiblemente hable por el ámbito local de Santa Fe, no sé qué sucede en la provincia de Santa Fe. Yo les comento, yo en los últimos 2 años, hace 4 años tuve 2 homicidios, tuve un homicidio muy feo de un inimputable y tuve una tentativa de homicidio intrafamiliar muy grave, muy grave.
Los primeros estudios psiquiátricos arrojaron una estructura de personalidad, en ambos casos compleja. De hecho, en la tentativa de homicidio, que fue muy seria porque fue contra uno de los progenitores, hasta hubo desconcierto de los psiquiatras porque el chico de 14 años no daba ningún perfil como para el ataque. De todas maneras, trabajamos los dos casos. En el caso del homicidio que cometió este chico de 15 años, estuvimos un año trabajando y logramos la reinserción, logramos la reunificación familiar y logramos incluso que la madre con sus 3 hijos, más el chico que estuvo en medida de seguridad, se mude a otra jurisdicción con trabajo de la provincia. En este sentido, el juzgado, el organismo de niñez, trabajó. Lo que quiero decir es que, primero, estos casos son excepcionales, insisto, menores por debajo de los 15 años. Primero que los homicidios cometidos por menores en general son excepcionales. Este caso es lo más raro y lo más horrible, pero no significa que no se pueda trabajar, ¿no? Insisto que los problemas los tenemos en la habitualidad, en el delito. Sí. Tempranas. ¿Qué quiero decir con esto? Me ha tocado chicos de otra jurisdicción que han venido a Quilmes, yo soy de Quilmes, a robar y han sido detenidos porque quizás la vigilancia en Quilmes, en Berazategui, donde está mi jurisdicción, sea más intensa. La cuestión que cuando intervengo a estos chicos, que son de otra jurisdicción, detecto que la mayoría, primero que había 3 chicos, 2 de 15, uno de 13, uno de 14 y uno de 15, con dos de 17, ya tenían antecedentes previos. Y la pregunta es, ¿por qué no se intervino? Bueno, acá es donde nosotros, la justicia, tiene que afinar la visión. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un chico que a los 13 años roba con arma es una alarma que no podemos pasar por alto. Hay que intervenir directamente porque estamos viendo, por lo menos, que la familia no ejerce la suficiente supervisión o vigilancia, ¿no? Y detrás de esto se descubren disfuncionalidades familiares. En este caso, se conoció el caso, fue públicamente Los Menores Chorros. Básicamente fue públicamente por eso. Chicos que incluso se filmaban robando camionetas. Ahora, uno de los chicos tenía ambos padres presos. Gravísimo, ese chico estaba totalmente desprotegido, más allá de que, por supuesto, ejerció violencia contra terceros. Bien. Bueno, hay que esperar el debate. Sí, no, yo leía un poquito ya para cerrar al doctor los comentarios de la gente. Obviamente la gente está muy compenetrada con el caso de Jeremías. Piden pena de muerte, digamos, es Vox Populi, es algo inviable, imposible por las razones que ya sabemos, los convenios internacionales y lo que sea, pero la gente está muy enojada. La justicia, usted que representa la justicia, ¿creen que escuchan y representan a la sociedad en estos momentos de zozobra, no por este crimen, sino por la situación en general que se está dando en la provincia, sobre todo en el conurbano? Es un buen cuestionamiento. Cuidado de que en la noche todos los gatos sean pardos. Insisto, por supuesto que hay un problema sistemático de inseguridad. Claramente la inseguridad es multicausal. Sí. Podríamos estar hablando una hora, no los quiero distraer, pero sin ninguna duda el combo de consumo de estupefacientes, adolescencia sin la instrucción suficiente, sin posibilidades laborales y además con una romantización del delito, sí, eso es verdad. Es una mezcla muy difícil de desarticular y que no pasa por la justicia. La justicia no previene, la justicia interviene y somete a proceso. La prevención corresponde a las políticas públicas. Ahora, entiendo el enojo de la gente y el miedo de la gente, pero no es la variable de ajuste la adolescencia como pretende instalar el gobierno, como he escuchado al ministro de Justicia o al actual senador Bullrich. No creo que sea. Ahora, si utilizamos de excusa para mejorar el sistema actual, y bueno, bienvenido sea. No es el proyecto del Ejecutivo lo potable, pero confío en que los legisladores sepan adecuar, porque después de todo hay muy buenos proyectos y además hay experiencia en Latinoamérica de regímenes penales juveniles que no hablan de pena, hablan de sanciones socioeducativas. Y esto es una diferencia importante, porque la pena es castigo, mientras que la sanción es responsabilización. Son dos niveles diferentes.
No sé si me explico. Sí, claro, muy claro, y desde ya que le agradecemos muchísimo por su tiempo, su expertise, la verdad que es vasta su trayectoria en lo que es el derecho penal juvenil. Estamos hablando con el juez Elvio Ramos, juez de garantías penal juvenil, juez penal juvenil en Quilmes. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su reflexión, y esto que va a tener mucho debate por delante también en la sociedad y en el Congreso seguramente. Muchas gracias, doctor. Gracias a ambos y a su disposición cuando les parezca. Igualmente. Buenas noches. Un abrazo.